Muy bien, jóvenes, este sería el último tema que abarcaría su examen de el viernes. Recuerden que pasado mañana es su examen. Entonces, el examen es en el horario de la clase, es dentro del aula virtual, estará abierto de 8 a 9. Sí, entonces ese día o pasado mañana, pues no nos vamos a escuchar, únicamente van a hacer su examen. Entonces, el viernes sí les pido por favor que de 8 a 9 pues no estén conectados en Teams, cierren sesión de Teams completamente y, y pasen al aula virtual. Ahí en el aula virtual, en la parte de mero abajo o al final, van a tener la sección que va a decir exámenes parciales virtuales y va a estar habilitado lo que es el primer examen parcial. Lean muy bien las instrucciones, el examen requiere de contraseña, la contraseña está ahí en las instrucciones. Y como nota está de forma secuencial. Sí, está de forma secuencial, acuérdense que eso quiere decir que no pueden regresar a preguntas anteriores, por lo tanto tienen que responder la pregunta actual para poder pues seguirle continuando porque no podrían regresar a ella. Y pues será de 1 hora, son aproximadamente unas 20, 25 preguntas, todas son de opción múltiple, entonces no debe de generarles mucho problema. Realmente yo creo que fácil en media hora lo terminan. Pero por si acaso requiere un poquito más tiempo, pues será la hora de la clase, la hora completa de la clase, así como, pues por si acaso no se conectan a tiempo, pues ahí también estaría. No sé si tengan alguna duda o comentario con respecto a lo que va a ser su examen del viernes. Yo creo que no, profe. Está bien. ¿No? ¿Está bien? Bueno, No, profe. gracias. Pues bueno, entonces vamos a platicar acerca de lo que es el método científico, ¿sí? Esta primera diapositiva pues nos está diciendo aquí que la investigación científica requiere un marco que le brinda orden y secuencia. Y pues eso va a ser el método científico. Recuerden que al final de cuentas, método pues es un procedimiento ordenado, sistemático, para lograr algún objetivo, ¿sí? O para lograr algo. Entonces, dentro de la ciencia, si nosotros queremos producir conocimiento científico, necesitamos algún, como aquí dice, ¿no? Algún marco de referencia que nos ayude a generar o que nos dé un proceso sistemático que nos ayude a generar ese conocimiento. Y ya saben que al pasar por ese proceso, que es el método científico, pues nos asegura que el conocimiento que se esté generando cumpla con ciertas características, que son las características del conocimiento científico, entre ellas, pues que es válido, que es objetivo, que es universal este conocimiento, y que asimismo, pues está sujeto a ser refutable, ¿no? El conocimiento científico. Y que pues evidentemente el método científico es una creación del hombre con el objetivo o el principal objetivo de generar ese conocimiento científico. Así como Homo sapiens sapiens, que son los que nos gusta clasificar. Y dentro de esas clasificaciones, pues todo tiene que estar muy sistematizado, muy sistemático, ordenado. Pues es por eso que surge el método científico. Para que al final de cuentas, ese conocimiento que se genera esté perfectamente, ¿cómo decirlo?, estructurado para que sí tenga validez. Entonces, el método científico lo creamos para eso, al final de cuentas. Bien, aquí les voy a pedir que me ayuden un poquito para ir leyendo esta parte, para no nada más hablarles yo. Veamos si se encuentra Bárbara Lisset. Bárbara Lisset, ¿se encuentra Bárbara Lisset? ¿Y puede abrir el micrófono, Bárbara? Sí, Bárbara. profe. ¿Sí? Ah, ok. Le pediría de favor si nos apoya con la lectura de, nada más de lo que es método y método científico, por favor. Ok, dice método. Modo ordenado de proceder para llegar a un resultado o fin determinado, especialmente para descubrir la verdad y sistematizar los conocimientos. Y luego es método científico. Procedimiento mediante el cual es posible alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad, tratando de dar respuesta a las interrogantes acerca del orden de la naturaleza. Bien, gracias, Bárbara. Pues bien, aquí nos dice, ¿no? Lo que es el método es ese procedimiento ordenado, una forma ordenada, sistemática
de lograr un objetivo o de llegar a un resultado. O sea, si ustedes ahorita, acabando la clase, pues se van a ir a preparar unos buenos chilaquiles, pues entonces ya saben qué procedimiento ordenado hay que llevar a cabo para preparar la salsa, ¿no? Digo, no vamos a, pues sí, a menos de que quieran una salsa rápida, ¿verdad? Pero pues es licuar todo y luego pues echarlo al sartén y calentarlo nada más, ¿no? Pues de preferencia hacen los chiles, o si no, pues al menos cuecen ahí los tomates con los chiles, ya después lo licúan. Ya después le ponen su aceitito a la ollita, vacían ahí la salsa licuada, le pueden hasta poner un poquito de ajo en polvo y demás, ¿no? Entonces es un procedimiento porque ya saben cómo llegar a ese resultado que es como les gusta la salsa, ¿no? Claro, pues en nuestras áreas ya es lo que buscamos aquí con el método científico, es resolver interrogantes, ¿sí? Darle respuesta a esas preguntas de investigación que pues son referentes a lo que nos rodea, a la naturaleza, a la materia o a cuestiones fácticas o a cuestiones abstractas. Sí, ya lo que va a ser dentro de la ciencia. Y ¿cuándo es cuando estamos aplicando el método científico? Pues cuando estamos realizando investigación científica. ¿Sí? Cuando ustedes sean todos unos investigadores que ya estén, a lo mejor haciendo su maestría o su doctorado, o ya sean todos unos doctores, pues va a ser el pan de cada día, ¿no? Estar aplicando el método científico, pero ya lo aplicamos de forma pues ya de forma muy natural, ¿no? Porque recuerden que es una competencia de un investigador, no es aplicar el método científico para generar ese conocimiento científico. Entonces ya de forma muy natural ustedes van aplicando todas esas fases del método científico o todas esas etapas de forma ordenada. No dicen o no llevan un checklist, una lista de cotejo donde digan, ah, sí, ya hice la observación, ahora sigue, ya me planteé el problema, tengo que hacer ahora mi hipótesis, no, pues no, ¿verdad? O sea, ya de forma natural lo van aplicando y pues lo van a aplicar cuando estén en su tesis, ¿no? Claro, pues ahí ya tienen el tema de investigación, la problemática a resolver y a partir de ahí, pues es aplicarlo poco a poco. Pero eso es hacer investigación científica, al final de cuentas, porque en la investigación científica lo que se busca es generar el conocimiento científico. ¿Sí? Veamos. Alama Esteban Acosta, ¿usted puede abrir el micrófono? ¿Está? Y Sí. ¿sí? ¿Nos ayuda con la lectura de los dos últimos recuadros, por favor? El de conocimiento científico y ciencia. Sí, esos últimos dos. Ok. Conocimiento científico. Producto que se obtiene mediante la aplicación del método científico en la ciencia. Ciencia. Es el resultado de aplicar el método científico a problemas resolubles. Bien, gracias. Entonces, fíjense que el último fin o el último objetivo del método científico es generar este conocimiento científico, ¿sí? Ahorita pues ya recordamos o ya hemos visto lo que son las características del conocimiento científico a diferencia del conocimiento común. Pero el llevar a cabo el método científico nos asegura que se cumplen con esas características del conocimiento, que al final de cuentas es para alimentar la ciencia, que la ciencia es un sistema o conjunto de conocimientos que tiene ciertas cualidades o ciertas particularidades que ahorita las mencionaremos, pero al final de cuentas es lo que vamos a ir alimentando poco a poco. ¿Sí? Decíamos, si ustedes recuerdan, pues las características del conocimiento científico, pues que va a tener, que de entrada pues es objetivo, si ustedes recuerdan, que no solamente responde al cómo, sino al por qué. Sí, que es práctico teórico, que es preciso, es un lenguaje técnico, y esto pues sobre todo es basado en la comprobación. ¿Sí? Entonces el método científico ayuda a que se cumplan con todas esas características de lo que es el conocimiento científico y tenga esa validez. Claro, pues recuerden que lo bonito que tiene la ciencia pues es que todo conocimiento está sujeto a ser comprobado y irrefutable. ¿Sí? Hasta que llegue algún momento y que se genere nueva evidencia y a lo mejor se permita refutar alguna teoría, alguna idea que se tiene. A diferencia del conocimiento común. Sí, que el conocimiento común no pasa por este proceso del método científico, entonces, pues por lo general no va a cumplir con esas características que le da pasar por el método científico. Esto sí es muy importante. El método científico tiene tres pilares,
que es repetibilidad, reproducibilidad y refutabilidad. Como si fueran las 3 R de la ecología, que era de reducir, reciclar y... ¿Cuál era la tercera? Reutilizar. Reducir. Reutilizar, sí. Sí, reducir, reciclar y reutilizar, ¿no? Las famosísimas 3 R's dentro de la ecología, pues las famosísimas 3 R's dentro del método científico. Repetibilidad, reproducibilidad y refutabilidad. Bueno, repetibilidad es que sea, como dice aquí, la capacidad de repetir un determinado experimento. Entonces, por ejemplo, si ustedes, cuando estén haciendo su tesis, proponen una metodología para la purificación o para la síntesis de una enzima o de algún compuesto, ¿no? Entonces ustedes tienen que ser muy detallados en su tesis, en su publicación, y más si lo hacen en un artículo científico, de cómo se lleva a cabo ese experimento para lograr sintetizar o purificar el compuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cualquiera que lo lea tiene que ser capaz de repetir el experimento, de llevarlo a cabo, ¿sí? Y no solamente repetirlo, sino que sea reproducible, es decir, que llegue exactamente a los mismos resultados. Entonces, pues por eso, luego en su tesis, en la parte de materiales y métodos, tienen que especificar si usaron cristalería, entonces decir qué tipo de matraz era, de qué volumen era, qué marca era. Si usan algún equipo de laboratorio, un espectrofotómetro, bueno, pues qué marca es ese espectrofotómetro, qué modelo es. Si usaron una cubetita de cuarzo, pues qué marca es. Si usaron reactivos, si ustedes lo prepararon, y si los prepararon, pues cómo lo prepararon. Si es comercial, entonces qué marca, grado de pureza, de reactivo. O sea, tienen que ser muy específicos en eso porque cualquier otra persona podría, o sea, si lo lee y le interesa, pues tiene que ser capaz de llevarlo a cabo como si fuera una receta de cocina, ¿sí? Entonces tienen que ser muy específicos. Sí, luego, pues ahí en las recetas de cocina les dicen que una cuchara o una cucharada, pues bueno, y hay cucharitas medidoras. Ahí sí donde les dicen una pizca, pues quién sabe la pizca de uno, cómo sale la pizca de uno en comparación de la pizca de otro, ¿no? Por eso sí tienen que ser muy, muy específicos. Y reproducibilidad, pues eso nos aseguraría de llegar a los mismos resultados. Si no se está llegando a los mismos resultados, algo por ahí está mal. Sí, o algo no se describió correctamente en la metodología, o posiblemente el equipo que se está usando es diferente entre los dos investigadores y eso provoca llegar a resultados diferentes. Sí, por eso siempre hay que ser muy específicos. Y cuando lleguen a esa etapa en su tesis, pues sí les damos una muy buena lectura y ahí les estamos revisando o diciendo que se les olvidó ponerle el grado de pureza reactivo, qué marca es, etcétera. Entonces siempre hay que mencionarlo. Y de hecho, hay un análisis estadístico que se llama el análisis RIR, que las asegura, o es un análisis de repetibilidad y reproducibilidad. Se usa mucho en la industria, sobre todo en cuestiones de manufactura o procesos de producción, para evaluar, por ejemplo, pues si el proceso de producción es capaz de estar, sí, o sea, se puede seguir produciendo el artículo o el producto como tal y con los mismos resultados. Digamos que se tiene de 1000 piezas, salen por lo general uno defectuoso, entonces que siempre se cumpla eso, o sea, que no de repente haya 100 defectuosos o 50, o que los que no son defectuosos pues tengan algún detalle, ¿no? Es un análisis que se llama RIR. Entonces, también, por ejemplo, en química de alimentos, si vamos a producir ya un yogur, a lo mejor un poquito más de forma industrial o en masa, o el hidromiel, pues que el producto final tenga características homogéneas entre todos, ¿no? No es decir, no que salga un hidromiel más oscuro y otro más claro, otro de sabor más dulce, otro menos dulce, ¿no? Pues lo que se busca es que sea lo más homogéneo posible. Y pues para eso se hace este tipo de análisis R&R. Entonces, cuando ustedes propongan una metodología, pueden llevar a cabo este análisis R&R y les va a dar más fortaleza o más sustento a lo que va a ser la metodología que ustedes propongan, ¿sí? Pero pues lamentablemente luego no las manejamos mucho, estas técnicas de entrada, porque pues no las vemos en las clases. Creo que por ahí Química y QFB tiene no sé si una materia,
o al menos dentro de una materia ven el control estadístico de la calidad o control de calidad. Entonces ahí es netamente estadística o técnicas estadísticas dedicadas a la parte del control de la calidad, que se maneja muchísimo en la industria. Y el tercer pilar es el de refutabilidad. Al final de cuentas, pues todo conocimiento que se genere o toda proposición que se genere dentro de la ciencia es susceptible, como dice aquí, a ser refutada. Sí, o sea, a ser cuestionada y a refutarse. Cuestionada, ¿qué quiere decir? Pues también que se pregunte y que se genere toda la evidencia posible, pues para que esté más, con mucho mayor base o más sustentada lo que se esté proponiendo. ¿Sí? Entonces, pues si hablamos un poquito ahí de la historia de la biología, pues ya recordarán lo que es la teoría de la generación espontánea, que estuvo muchísimos años, una teoría que fue bastante, pues, aceptada, aunque tenía críticos. Estos críticos luego no tenían la evidencia suficiente, pues, para poder refutarla por completo, lo que era la generación espontánea, ¿no? Hasta que llegó por fin Pasteur, porque recuerden que esta teoría surge desde los antiguos griegos, y hasta que llegó Pasteur, se logró refutar por completo. ¿Sí? Entonces se necesitó que llegara nueva evidencia, un experimento fuerte, sólido, que no dejara lugar a dudas ni ambigüedades de donde se agarraran pues los que apoyaban a la generación espontánea, y así quedó completamente refutada. ¿Sí? O puede ser el caso contrario, ¿no? En el caso de la autora, esta que siempre se me olvida el nombre, que propuso la existencia de los genes saltarines, llamados ya ahora transposones o retrotransposones, que de repente los encontraban cierta secuencia genética en un cromosoma y luego en otro individuo ya no estaba en ese cromosoma, sino que estaba en otra parte. Entonces, pues ella declaró la posible existencia de esto, pero cuando lo hizo, lo tiraron de loca, la pobre, y sí, pues sí le tundieron muy feo en sus conclusiones y en lo que proponía. No porque no tuviera las bases o la evidencia, sino porque era algo a lo mejor que en su momento resultaba un tanto increíble, pero 20 años después le dieron toda la razón y hasta le entregaron un premio Nobel, ¿sí? Entonces, digo, pues siempre va a estar sujeto todo eso en la ciencia, y yo creo que es la parte bonita que tiene la ciencia, ¿no? Que, o sea, todo conocimiento que se genere tiene esa característica de ser susceptible a que sea criticado, a que sea refutado, ¿no? Entonces, quien lo propone, pues tiene que proponerlo con todas las bases y toda la evidencia posible, pues para que no llegue a haber nada, ningún hueco, ningún vacío que dé ambigüedades o que permita que por ahí se le intente refutar. Y pues quien busque refutarlo, pues va a tener que generar toda la evidencia suficiente, pues, para lograrlo. ¿Sí? Entonces es lo interesante que tiene la ciencia, ¿no? O sea, por ejemplo, que llegue nueva evidencia. A lo mejor en ciertas cuestiones de biología, pues es lo que tiene la ciencia, ¿no? Al final de cuentas es algo que todo el conocimiento se adapta, va cambiando porque genera nuevas técnicas o llega nueva evidencia. No sé si vieron hace poquito que ya publicaron lo que era la primera fotografía o imágenes a color de un tigre de Tasmania. Lamentablemente pues ya está extinto, pero pues es nueva evidencia que viene a alimentar el conocimiento de una especie, ¿sí? O cómo las cuestiones ahora de cambios climáticos y demás está provocando que ciertos organismos a lo mejor de repente ahí decían, que pues ahora aparezcan con las orejas más largas, más grandes, el cuerpo más chico, cuestiones así, ¿no? Entonces, ¿cómo se va adaptando? ¿Cómo va llegando nueva evidencia pues para alimentar ese conocimiento, ¿no? Y todo eso pasando por el método científico. Hablando de cuestiones biológicas, no sé si ustedes conozcan. Sí conocen, sí, digo, sí saben cuál es el pájaro dodo, ¿no? El pájaro dodo. ¿Sí lo ubican? Sí. Sí. Digo, el pájaro dodo nosotros no lo extinguimos, ¿no? Lamentablemente. Pero también hay una historia muy, muy triste, ¿no? Que digo, pues es ir alimentando lo que es el conocimiento sobre una especie dentro de la biología, que es el alca gigante. Déjenme ahorita les presento una foto. Aquí está.
El alca gigante, que es, pues realmente es lo que las alcas, son las que le dicen los verdaderos pingüinos, era esta ave. Ay, ¿qué cuánto medía? No me acuerdo cuánto medía. Pero lamentablemente, digo, pues ya está extinta, ¿verdad? Pero dentro de la información que tenemos de esta especie, tenemos el momento exacto en que se extinguió la especie, el momento y los cazadores que pues ultimaron a la última pareja que existía en el mundo. Esta especie se distribuía, aquí está también el alca gigante, creo. Esta especie se distribuía, para que vean el tamaño, se distribuía pues allá en los mares del norte, allá por lo que era Islandia, Groenlandia, pero la última alca gigante o pareja que se casó fue estatua en Islandia. Ay Dios. Y hasta allá en Islandia, de hecho, pusieron una estatua de bronce, creo, volteando a la isla donde fue pues, el último hábitat de esa especie, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener el registro o alimentar el conocimiento de ciertas especies al grado de que pues, podemos hablar del último momento que existió la especie en el mundo, ¿no? El momento que se extinguió particularmente, o cómo puede luego llegar evidencia de que si se quería extinta una especie, pues que resulta que no. O sea, que hay evidencia o se grabó, se encontró un ejemplar que estaba, pues, que se creía extinto desde hace muchos años y demás, ¿no? Entonces, pues miren, aquí está la distribución que tenía. Todo eso es lo bonito que tiene la ciencia, ¿no? O sea, cómo podemos ir alimentando el conocimiento de cierto tema, en este caso de un organismo, y cómo, pues, cómo lamentablemente pues, se llega a lo mejor hasta el fin, ya no se puede generar conocimiento porque se extinguió la especie, o ya no tenemos ejemplares que observar y demás para poder conocerlos un poquito más, ¿no? Si les gusta bueno, si les gusta. Es un tema muy interesante, les recomiendo mucho este libro, todo lo que es de cuestiones de extinción, porque es entender los procesos evolutivos, al final de cuentas, entender la extinción es ver cómo va evolucionando una especie que lamentablemente la lleva a ese punto. Es este libro que se llama La Sexta Extinción, es de una bióloga evolutiva, Elizabeth Colbert, que pues sí les platican, ¿no? Todo este proceso que es bastante interesante conocerlo, pero es un proceso muy triste, ¿no? Muy triste, digo, hablando medio románticamente en biología, lo que es la extinción, ¿no? Y que estamos prácticamente, si no, digo, al borde, o si no es que ya estamos en el momento de la sexta extinción masiva de especies, que lamentablemente es una extinción antropogénica, ¿no? Las causas son antropogénicas, la estamos provocando nosotros sí o sí. Pero es un libro que les platica pues desde las anteriores 5 extinciones masivas o más acá ha habido en la historia de nuestro planeta, y cómo se van dando esos procesos, o sea, qué les fue pasando a esas especies que no les permitió adaptarse y pues, que desaparecieron lamentablemente, y pues nos platica ahora sobre todo estas especies que ya han desaparecido y las que están al borde, ¿no? Digo, lo que luego les llamamos como los muertos vivientes, las especies que son muertos vivientes, que son especies que ya están prácticamente destinadas a extinguirse, pero que lo único que estamos haciendo es como prolongar su agonía, porque ya es difícil recuperar la especie, entonces lo único que estamos haciendo con todo el esfuerzo es pues que duren un poquito más. Digo, al final de cuentas es para las generaciones futuras y para mantener el ecosistema que pues es lo ideal y es lo mejor que generaciones futuras conozcan y sepan lo que existe, ¿no? Pero bueno, está muy bonito el libro, se lo recomiendo mucho como lectura de divulgación. Y digo, todo lo que viene a colación de todo esto, pues es cómo se va generando conocimiento dentro de distintas áreas de la ciencia que alimentan, ¿no? Alimentan ciertas disciplinas y se va llegando a evidencia o surge evidencia nueva o ya no podemos generar evidencia, ¿no? En este caso de las especies. Pero bueno, los pilares del método científico, las 3 R's del método científico: repetibilidad, reproducibilidad y refutabilidad. Así que no se les olviden esos conceptos, y acá hace referencia sobre todo repetibilidad y reproducibilidad en el aspecto de un experimento. Bien, continuamos. Bien, los objetivos del método científico. Veamos. Está
está Miriam Ortiz Lozano. ¿Se encuentra Miriam Ortiz Lozano? Sí, profe. Ah, perdón. Ahí voy, Miriam. Es que acabo de ver un chat. Preguntaba Luis Alejandro Carrón Madrid si ese libro es difícil de conseguir. Sinceramente no lo creo, porque es más de divulgación, entonces yo creo que en Amazon se puede conseguir, si no es que hasta en versión en digital, ¿no? Digo, lamentablemente ahorita pues las versiones digitales es lo que abunda, el Kindle lo pueden conseguir, pero digo, nada como tenerlo en físico, ¿no? El librito. Pero sí se puede conseguir, yo creo que sí, no es tan complicado. Bien, Miriam, ¿nos podría hacer el favor de apoyarnos con la lectura de los objetivos del método científico, estos 4, si es tan amable? Sí, profe. Dice, descubrir la existencia de procesos objetivos y demostrarlos con rigor racional y comprobarlos con el experimento y técnicas de su aplicación. Profundizar en los conocimientos adquiridos. Predecir fenómenos y alcanzar conocimiento cierto de los fenómenos. Muy bien, gracias, Miriam. Entonces, los objetivos del método científico, como nos leyó su compañera, es pues generar este conocimiento con rigor racional, que sea comprobado, que sea válido, y todo eso está basado en cómo se está generando este conocimiento. Como dice aquí, alcanzar conocimiento de ciertos fenómenos. Y una vez que logramos resolver la pregunta o la interrogante que nos genera ese conocimiento, pues luego da pie a ahora profundizar más en ese conocimiento, ¿no? Como cuando están haciendo su tesis, que les gustó mucho el tema o lo que estuvieron haciendo y deciden continuarlo en una maestría, ¿sí? O sea, profundizar todavía más en ello. Y pues sí, uno de los grandes objetivos es predecir fenómenos. Digo, aquí es donde entran muchísimas técnicas en estadística, ¿no? Las técnicas para pronosticar, predecir o vaticinar. Digo, y para ampliar nuestro vocabulario, pronosticar, predecir, vaticinar, son sinónimos. Por ejemplo, aquí vemos regresión, el análisis de regresión lineal, análisis de regresión múltiple, lo que estaría también, por ejemplo, la regresión logística, que es para predecir variables cualitativas, que lamentablemente pues no lo vemos aquí nosotros. O están las famosísimas técnicas de simulación. Digo, a mí me encantaría proponer más adelante una materia, al menos para biología, que fuera técnicas de simulación, donde pues ahí con el uso de la minería de datos, digo, ahorita esto es como desde hace tiempo, tiene bastante auge lo que es la minería de datos o los metadatos, los metaanálisis, que es que ustedes pueden tomar bases de datos de distintas partes del mundo, porque pues es de fácil acceso, o si no, como es la minería de datos, hay que buscarle, y hay que irle excavando hasta obtener esos datos, pero todo se puede hacer de forma computacional. Entonces, ¿cómo pueden conjuntar toda esa información y generar un análisis mucho más fuerte, ¿no? O un análisis o un metaanálisis donde comparen cuestiones de México a lo mejor con otro país que esté en la misma longitud y latitud. Bueno, a lo mejor a la misma longitud, pero en otra parte, ¿no? Y pues si le aumentamos con las técnicas de simulación, pues podríamos ver, sin necesidad de estar ahí en campo, pues alimentar un modelo de simulación y que nos diga qué puede llegar a suceder, ¿no? Generando escenarios optimistas, pesimistas y realistas. Y si a eso le aunamos las técnicas de sistemas de información geográfica, pues qué padre, mejor aún, porque nuestro producto va a ser cartográfico, va a ser muy visual. Entonces podríamos hacer un análisis, por ejemplo, aquí en México, de a lo mejor de ciertas especies que se encuentran en cierta categoría de protección, de acuerdo a la norma 052 de la Semarnat, ver los registros, generar ahí un mapa y ver pues si realmente donde se están ahora, si donde está ubicada la especie, realmente es una zona protegida, porque a lo mejor las áreas naturales protegidas que tenemos se declararon desde hace mucho para proteger cierta especie, pues ahora resulta que ya no tenemos registros de la especie, que se ha ido trasladando, se ha ido moviendo hacia otras áreas, y pues no se está protegiendo esa zona, ¿no?
Eso lo podremos hacer bien interesante con SIG, o por ejemplo, pues luego agregarles técnicas de simulación y ver si se está moviendo hacia cierto lado, las condiciones que se están dando climáticas va a provocar que la especie se mueva, pues ir prediciendo hacia dónde se iría y ver si es necesario que entonces desplazar el área natural protegida, ¿no? Entonces, bueno, es parte de lo que se puede hacer aplicando el método científico y pues es uno de sus objetivos. Pero al final de cuentas es generar conocimiento o una verdad objetiva. Esa es la principal utilidad de lo que va a ser el método científico, porque recuerden que el último fin es producir conocimiento científico. Aquí tenemos un pequeño diagramita de flujo, que nos dice aquí, iniciando, ¿no? Que pues al final de cuentas la esencia, o la ciencia, perdón, es la forma de captar la esencia de los hechos, de los fenómenos, para comprenderlos desde fondo. Entonces esto pues, nos debe de llevar a una verdad objetiva, o sea, de lo mejor de tener un conocimiento subjetivo, pues llevarlo a una verdad objetiva. Para lograr eso, pues es mediante la aplicación del método científico, para así generar este conocimiento que sea objetivo, y si es de utilidad, pues aplicarlo o llevarlo para explicar lo que es el mundo real, como dice aquí, y llevarlo y que sea un objeto de investigación y generar este conocimiento libre de distorsiones y preferencias individuales, que es el conocimiento objetivo, que si ustedes recuerdan, pues va a tener una utilidad por lo general práctica. Recuerden que hay las ciencias aplicadas y las ciencias teóricas, hay retroalimentación entre cada una de ellas, ¿no? Para demostrar lo que dice la parte teórica, pues para eso están las ciencias aplicadas, y lo que generan las ciencias aplicadas, pues luego alimentan nuevas teorías. Entonces ahí hay una retroalimentación siempre en eso. A lo mejor en nuestras áreas, sobre todo las biológicas, no es muy evidente, pero pues por ejemplo en la física sí, ¿no? Porque hasta están los físicos teóricos y los físicos experimentales que se dedican a la aplicación de esas teorías. Entonces ahí hay una división más notoria, ¿no? Bien, de esto pues ya hemos hablado anteriormente, lo que son las características del método científico, porque son en general luego las características del conocimiento científico, que es sistemático, tiene una base empírica, circular entre experiencia y teoría, lo que decíamos. Se da una sistematización y control, un examen crítico, inductivo y deductivo. De forma general, pues ya sabemos que el método científico es un proceso ordenado que nos va a lograr producir un conocimiento con ciertas características. Dado eso, es que es sistemático, ¿sí? Que hay que seguir ese proceso paso a paso y no saltarnos fases, porque pues si nos saltamos una fase, no podemos asegurar que el conocimiento que se genera cumple con las características del conocimiento científico. Tiene una base empírica. Al final de cuentas, tiene ya una base de conocimiento. Que esta base de conocimiento, ya sabemos que el conocimiento empírico se puede obtener de cualquier forma, no necesariamente de forma muy estructurada, pero una vez que se genera hay que irlo estructurando, y es cuando pasa por el método científico. Recuerden que, por ejemplo, las ideas de una investigación pues, pueden surgir completamente al azar, pero el chiste es ir formalizando y estructurando esa idea, que es donde está luego la parte de la sistematización y control, que nos va a permitir de forma sistemática ir controlando pues todas las fases de por ejemplo, de un experimento para al final producir ese conocimiento. Y es lo que decíamos aquí de la parte por ejemplo, de las ciencias aplicadas y teóricas, pues cómo hay retroalimentación entre cada una de ellas. Y al final, todo el conocimiento que se genere, pues está sujeto a ser criticado o a ser cuestionado. E igual a la larga, dentro del proceso, a lo mejor se dan cuenta que por ahí no va dando o no va a ser, no es el camino ideal, entonces es crítico al decir, pues bueno, a lo mejor este no era el camino, vamos a proponer, a replantearlo para pues llegar al resultado que se busca. Y al final de cuentas, si su experimento les refuta o no da sustento a la hipótesis que ustedes tenían, pues bueno, es válido publicar o tener esos resultados negativos, y si los publican, pues al menos le están diciendo a los investigadores del área que no es por ese camino, que hay que buscarle por otro lado, o a lo mejor hay investigadores que dicen, bueno, a lo mejor falló algo por ahí y si lo detecto, y nada más era cuestión
darle otro giro, y sí era por ese camino, ¿no? Pero pues es lo que tiene también el método científico, que es crítico, que hay momentos en el que dicen, bueno, a lo mejor no es por aquí, hay que replantearlo, y es hasta cierto punto, susceptible a estos cambios, ¿no? Aunque sea rígido y sistemático, es susceptible a ello. Y la parte de inductivo y deductivo, si ustedes recuerdan los enfoques de investigación o del conocimiento inductivo y deductivo, pues es válido generarlo a través de estos enfoques, pero siempre y cuando pues luego pasen por la fase del método científico para asegurarnos de que lo que se está produciendo, pues sí es válido y sí tiene las características del conocimiento científico. Bien. Veamos, se encuentra Cristian Ávila Luevano. Cristian Ávila se encuentra y tiene micrófono abierto. ¿Puedo abrir micrófono? Sí, profe. Sí, Cristian, ¿nos ayuda con la lectura de los presupuestos, por favor? Claro que sí. Los presupuestos consisten en un orden, el cual son los fenómenos en la naturaleza que ocurren dentro de un orden. Luego está la comprobabilidad. Cada interrogante en un proceso puede ser explicado y comprobado. Y el determinismo. Cada observación está determinada por un acontecimiento anterior y así sucesivamente. Esto en conjunto son los requisitos para la aceptabilidad, publicidad y empirismo. Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué supone el método científico? Pues supone que el conocimiento es determinista. ¿Qué quiere decir esto? Que hay determinismo en el conocimiento. Que al final de cuentas, que cada observación está determinada por un acontecimiento anterior y así sucesivamente. ¿Sí? Aquí no es como, bueno, como lo que es la teoría celular, ¿no? De que cada célula proviene de otras células. O sea, todos los fenómenos provienen de otros fenómenos y ocasionan otros fenómenos. Entonces, y todo eso es susceptible de ser investigado. Y aquí, pues hay que explicarlo, ¿verdad? O sea, todo esto hay que comprobarlo. Todos esos procesos, pues tienen que ser explicados y comprobados. Entonces, no es como, no es un dogma, ¿no? De que hay que creerlo porque hay que creerlo sin cuestionarlo. Anteriormente, ahí, se creía en el famosísimo dogma central de la biología molecular, que decía que de ADN se pasaba a ARN y de ARN a proteínas. Y pues no, ¿verdad? Digo, o sea, ya con los avances, sobre todo de la biología molecular, las técnicas de biología molecular, pues se ha descubierto que no siempre es así, y que no es así necesariamente, ¿no? Pero si leen libros, a lo mejor editados en los 70s, 80s, 90s, van a encontrar eso, el dogma central de la biología molecular, que antes había que creerlo porque pues, se suponía que era así, pero no se tenían los avances suficientes pues, para poder demostrar que así siempre era o que no necesariamente era así. Pero sí se creía que pues, siempre de ADN se pasaba a RN y de RN siempre era proteínas. Entonces, pues no, ¿verdad? Todo es cierto, sí, todo viene de algo, todos los fenómenos tienen causa, pero hay que comprobarlo. Sí, o sea, nada de dogmas, ¿verdad? Sí hay que demostrarlos. Y pues lo que dice aquí, ¿no? Pues todos los fenómenos ocurren dentro de un orden. Sí, o sea, de aquí hay causa y efecto. Sí, todo lo ocasiona algo en particular y pues tiene un efecto que a lo mejor produce otras consecuencias más y así sucesivamente. Y pues al final de cuentas, esto va a llevar a la aceptabilidad del conocimiento. O sea, si se logra pasar por el método científico, va a tener aceptación lo que se produzca. Tiene esta base empírica del conocimiento general que se debe de tener para luego dar pie al método científico. Y esto de publicidad quiere decir que pues hay que dar a conocer el conocimiento, no es nada más que se quede en un libro, que se quede pues en la tesis, sino buscarlo, buscar foros donde se dé a conocer. ¿Sí? Si no se publica dentro de artículos y demás, pues sí a lo mejor congresos u otras publicaciones científicas que existen, ¿no? O si no, pues para eso también está la divulgación científica. Bien, ya para finalizar esta parte, vamos a ver un ejemplo, a lo mejor un poquito burdo, de lo que sería la aplicación del método científico. Digo, porque siempre al final de cuentas lo aplicamos sin darnos cuenta, pero lo estamos aplicando.
¿sí? O sea, no es de que llevemos una lista de cotejo y decir, ya cumplí con esta fase, ya cumplí con esta otra, sino que por lo general ya lo estamos aplicando. Bien. Veamos. Valeria Sibel, ¿puede usted abrir su micrófono? Sí, profe. ¿Sí? ¿Nos puede apoyar con la lectura de esta diapositiva? Ujú. Adelante, la escuchamos. Una vez, un muchacho se perdió en una isla desierta, abandonada por sus antiguos habitantes. Como hacía frío, buscó materiales para encender una hoguera y tras acarrearlos hasta su campamento, descubrió que unos ardían y otros no. Para evitarse el trabajo de recoger materiales inútiles, el chico anotó los que ardían y los que no. Después de algunos acarreos, su clasificación tenía el siguiente aspecto. Los que arderán, las ramas de árbol, palos de escoba, lápices, patas de silla. Los que no arderán, rocas, canicas, pisapapeles, platos viejos. ¿Ok? Entonces, fíjense, pues que este chico, pues lo que hizo es, está en esta isla desierta para evitar frío, pues juntó materiales y descubrió ahí que unos sí arden y otros no arden. Y hizo ese listado. Entonces, pues, ¿a qué seguiría ahora? Pues vamos a ver si detectamos aquí algún patrón, ¿no? Un patrón en los que arderán. Valeria Sibel, ¿qué patrón podríamos detectar o qué características en común tendrían estos objetos que sí arden? Pues a lo mejor que todos son madera. ¿Ok? Sería una forma. Es decir, la composición o de qué están hechos, pues que todos son madera. Entonces, pues luego es lo que seguiría, ¿verdad? Ok, ya empezamos a clasificar en los que arden y no arden, pues hay que buscarle el por qué, ¿sí? Digo, como buenos somos sapiens que somos, pues nos interesa todo que esté bien clasificado y ordenado. Ok, pues veamos, a ver, está Martín Alonso Marrufo, ¿está ahí? ¿Puede abrir micrófono? Sí, profe. Ya con la lectura de la siguiente diapositiva, por favor. Ok. La organización de la información fue al principio una buena ayuda para la búsqueda. Sin embargo, cuando empezaron a escasear las ramas de árbol y los palos de escoba, el muchacho trató de encontrar una regularidad que les sirviera de norma para encontrar nuevos materiales disponibles. Mirando en su clasificación la relación de objetos que ardían y comparándolos con los que no lo hacían, apreció una aparente regularidad y pensó en una posible generalización. Tal vez los objetos cilíndricos arden. El chico se alegró mucho por su hallazgo, por lo menos representaba un medio eficaz para recordar. Al otro día continuó buscando combustibles, pero se olvidó de llevar la lista. Sin embargo, como recordaba la regla cilíndrica, volvió a su campamento con una rama de árbol, medio poste de teléfonos y una docena de bolos. Cuando comprobó que todos ardían, se puso aún más contento por no haberse molestado en traer un radiador viejo de automóvil, un trozo de cadena y una gran puerta, ya que, no siendo cilíndricos, no deberían arder. Ok, muy bien, pues fíjense, ¿no? O sea, él propone una idea. La idea es que pues todos los objetos cilíndricos van a arder. Y pues por azares del destino, pues resulta que los nuevos objetos cilíndricos que agarró también arden, ¿sí? Entonces eso va alimentando o va haciendo evidencia de su proposición, ¿no? De que los objetos cilíndricos arden. Digo, por lo general, cuando ustedes estén investigando, pues van a proponer alguna hipótesis. Y entonces el chiste es buscar la evidencia que sustente esa hipótesis, que la logre demostrar. Y posiblemente la evidencia inicial, pues todo va dando pie a que sí va bien esa hipótesis, de que sí se va, pues sí, ¿no? Sí va pintando la hipótesis de hacer la verdadera, por así decirlo, pero pues no siempre va a ser así, ¿no? O sea, a lo mejor la evidencia inicial no es la mejor. Digo, recuerden que estadísticamente por azares podemos obtener muestras extremas que a lo mejor en este caso alimentan nuestra hipótesis. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos predecir las poblaciones de mosquito en algún punto, ¿no? Pues sabemos, ya tenemos cierto conocimiento de ahí, ya viene un conocimiento de base, que son organismos poiquilotermos, no son homeotermos como nosotros. Poiquilotermos, pues recuerden, es que lo que se dice coloquialmente, ¿no? De sangre fría, que no son capaces de regular su temperatura corporal, sino que su temperatura corporal depende de la del medio.
Y nosotros no, ¿verdad? Nosotros somos endotermos, nosotros podemos regular nuestra propia temperatura. Entonces, si tenemos el conocimiento de que son un grupo de kilotermos, pues podríamos suponer que la temperatura ambiental es un factor importante para determinar la cantidad de mosquitos que pueda haber en cierto día. Y pues sí, al final de cuentas sí, ¿verdad? Digo, temperaturas mayores a 40 grados, si el mosquito está a la intemperie, le está dando el sol, corre muchísimo riesgo de deshidratarse al grado de que se seque por completo. Digo, pues son muy chiquitos y su exoesqueleto tampoco es tan rígido, tan fuerte como el de un escarabajo. Entonces pierden agua muy fácilmente, se pueden desecar por completo, ¿no? O temperaturas inferiores a 5 grados, pues eso puede hacer que se vayan durmiendo, entren en latencia como si fueran a hibernar, pero los mosquitos no tienen las adaptaciones de otros insectos o de hasta algunos anfibios, de que si la temperatura baja o sea, llega por debajo del punto de congelación del agua y baja aún más, pues se van a congelar. Sí, se va a congelar el agua de su interior, se va a congelar el agua de sus células. ¿Y qué pasa si se congela? Pues recuerden que el agua hace cristalitos, entonces esos cristales pueden empezar a romper, al final de cuentas, membranas celulares y demás, y pues el organismo muere. Algunos organismos, para evitar eso, lo que hacen es el agua de su interior, y que corre también en la sangre, la transforman en parte a lo que es glicol para que el punto de congelación sea mucho más bajo y de esta forma evitar pues, el congelamiento del organismo y seguir en latencia. Y así también pues, el agua no se congela de sus células, no evitan daño por congelación. Y por eso ya pasan un proceso de hibernación, no importa si se congelaron o si quedaron en el hielo y se congelan. Ya para primavera, que ya hace más calorcito del sol y demás, pues se descongelan y el organismo pues vuelve a la vida, por así decirlo, ¿no? No tienen esas adaptaciones. Entonces, por ejemplo, si queremos predecir la población de los mosquitos, podemos irnos por factores climáticos, ¿sí? En este caso, la temperatura. Como sabemos que los mosquitos colocan los huevecillos, las hembras, en agua, sí tiene que haber cuerpos de agua, ya sean naturales o artificiales, pero necesitan agua porque las larvas son acuáticas, se alimentan de la materia orgánica que está ahí en el agua. Y luego viene la pupa eso sí tiene el aparato vocal, lo tiene completamente sellado, ya no se alimenta, únicamente tiene un sifón para poder respirar, eso sí, oxígeno, pero del aire, no obtienen el oxígeno del agua. Por eso, por ejemplo, cuando se hacen campañas de fumigación para evitar la propagación de los mosquitos, luego si hay zonas de encharcamiento o diques donde se estanque el agua, colocan una capa de aceite para que, pues ya saben, el aceite es menos denso que el agua, entonces flota, queda por encima. Así las pupas que intentan salir a respirar, pues realmente está la capa de aceite, no pueden respirar y terminan muriendo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues podríamos intentar predecirlos por eso, ¿no? Sabemos que son muy kilotermos, pues vámonos por factores ambientales, la temperatura, por ejemplo. Sería un factor muy importante. Sí, entonces aquí pues vamos alimentando pues si queremos predecir nuestro modelo de predicción con base en variables climáticas. También pues podemos saber que las ráfagas del viento son importantes para que anden volando por ahí. Como son muy chiquitos, muy delgaditos, muy ligeros, ráfagas de viento de más de 15 kilómetros por hora, pues se los llevan volando. Y eso evita que luego anden volando. Si está haciendo mucho aire, pues prefieren mejor ocultarse a que andar volando por ahí, pues porque se los puede llevar el aire y eso los puede lastimar. Sí, entonces, pues bueno, tenemos cierto conocimiento, pues vamos alimentando para nuestro objetivo. Bien, continuamos con nuestro ejemplo. Estefanía Salazar, ¿usted está? ¿Está? ¿Y puede abrir micrófono? Salazar López, Estefanía. Salazar López, Estefanía, a la 1, a las 2, a las 3 no está. Y bien no está. Ani Ramírez, ¿sí está? Sí, Ani. Voy con la lectura de la siguiente diapositiva, por favor. Ay, déjeme, le cambio de diapositiva. Ani, ¿sí? Sí, ya me escucho.
Sí, ya, se escucha bajito, pero sí se escucha. Si puede hablar un poquito más fuerte, se lo agradeceríamos. Por haber resultado cierto, el chico llegó a tener confianza en su generalización y al día siguiente deliberadamente dejó su lista en el campamento. Esta vez, guiado por su regla, regresó con 3 trozos de tubería, 2 botellas de cerveza y el eje de un viejo coche, habiendo despreciado una enorme caja de cartón llena de periódicos. Durante la larga y fría noche siguiente, el chico llegó a las siguientes conclusiones. Es posible que la regla cilíndrica no tenga ninguna relación con la combustibilidad. Sin embargo, los palos de escoba, las ramas de árbol y los bolos arden realmente. Muy bien, entonces, pues bueno, ya este chico obtuvo nueva evidencia que le refuta la idea de la asociación que existe entre la forma cilíndrica y de que se haga combustión el objeto, ¿verdad? Entonces, como que no pintaba por ahí. Llegó nueva evidencia y que le dice que no, pues no, ¿verdad? Al parecer no ese es el punto, que hay que replantearse eso, y pues eso es lo que hacemos en ciencia, ¿verdad? Si al final de cuentas no va por ese camino, pues hay que replantearlo para buscarle por otro lado. Bien, entonces vamos a continuarle. Janet, Aguilar se encuentra. Janet Aguilar Calixtro. Presente, profe. Sí. Janet, ¿nos apoya con el siguiente? Sí. El método científico. Los objetos de madera arden. Se lamentó entonces de haber prescindido de la puerta de madera y regresó a buscarla, comprobando con satisfacción que su predicción era acertada. El chico volvió a tener confianza en sí mismo y decidió anotar todo lo que iba haciendo. Los objetos de madera seca arden mejor que los de madera húmeda. Por lo tanto, será mejor que proteja mis combustibles de la lluvia. Los residuos o cenizas de la combustión ya no vuelven a arder. ¿Será que la madera tiene algo que se pierde en la combustión? Ese algo podría ser la llama que vemos escapar. Pues bueno, fíjense, ¿no? Nuevo conocimiento. Entonces ya dijo, no, pues al parecer es que los objetos de madera son los que arden, son combustibles, ¿verdad? Son inflamables. Entonces, y luego ya está proponiendo aquí de, bueno, ¿qué está pasando, verdad? Porque pues una vez que hacen combustión se queda la ceniza y pues esta ya nuevamente ya no vuelve, ya no es inflamable o ya no vuelve a arder. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí, no? Entonces ahí se genera una nueva pregunta para luego seguir profundizando pues, en ese conocimiento que se está generando. Digo, al final de cuentas, aquí el joven está siendo testigo de un cambio, ¿no? De lo que es un cambio químico. ¿Qué características tiene este cambio químico? A diferencia de los cambios físicos, ¿no? Por ejemplo, pues si vamos al agua, ¿no? Si le bajamos la temperatura, pues cambió y se hace sólido, se hizo hielo, pero si volvemos a aumentar la temperatura, pues vuelve a pasar a estado líquido. Si seguimos aumentando la temperatura, pues la evaporamos. Si bajamos la temperatura, pues empieza a condensar al grado que puede precipitar y así sucesivamente, ¿no? Pero ¿qué pasó aquí con la madera? ¿Qué característica tienen estos cambios químicos? A ver, químicos o QFBs. ¿Cuál es la característica de los cambios químicos? A grosso modo, cambios de energía. ¿Y qué estaría pasando aquí? O sea, ¿por qué, por ejemplo, con el agua, en estos cambios de los estados físicos, o sea, en los cambios físicos, sí podemos regresar de un punto a otro, en los químicos ya no? Porque tienen que ver con básicamente el estado del material, su disponibilidad para reaccionar. Entonces, por ejemplo, la madera que está mojada primero tendría que secarse ese exceso de agua para después poder quemar el oxígeno
que debe estar entre los enlaces de carbono que hacen a la madera. Y al final de cuentas, pues se reestructura, ¿verdad? O sea, hay una reestructuración de la materia. Y es donde surge de que la materia no se crea ni se destruye, pues pasó por una transformación que ya no es reversible, ¿verdad? O sea, ya no puede regresar a su estado original. Sí, hubo una reestructuración. Y eso es a lo mejor a lo que le llevaría, ¿no? O sea, si el joven continúa buscando información, generando evidencia, pues para lograr responder esa parte y ver qué está pasando con la materia. Bueno, con este caso con la madera. Bien, Diego, usted que sí puede abrir el micrófono, ¿nos ayuda con la lectura de la diapositiva que sigue, por favor? Claro. Cada día me resulta más complicado encontrar objetos de madera. Eso me preocupa. ¿Qué haré cuando se terminen? Mañana probaré con cáscaras de nueces, una caña de pescar y unas raíces fosilizadas que he descubierto hoy. El chico no pudo terminar su investigación porque al día siguiente fue rescatado. Y fue rescatado el tesista porque se graduó y listo, ¿no? No, bueno. Y bueno, pues así sería, ¿no? Al final de cuentas, esta pequeña historia muy sencillita, pues nos da idea de cómo es que se va aplicando el método científico, cómo van surgiendo nuevas ideas y se profundiza en ellas, cómo se refutan otras, aunque sea un ejemplo un poquito burdo, pero pues ya llevándolo luego a nuestras áreas, ¿no? A nuestros fenómenos de estudio y demás, pero así es, al final de cuentas, la aplicación del método científico. Claro, esto es un cuento que sucedió en 2, 3 días. A nosotros luego nos lleva todo esto, al menos a ustedes en su tesis, 1 año y medio. Y a lo mejor si ya se van al doctorado, pues mínimo unos 4 o 5 años luego, ¿no? Entonces, en una muy buena prueba de resistencia. Bien, de esta forma estaremos finalizando nuestro tema de método científico. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? Bien, pues bueno, de entrada, pues una disculpa, ¿verdad? A veces sí van a ser temas así un poquito de monólogo y de irles platicando, otros pues vamos a hacerlo como si fuera un taller. Entonces, bien, ¿qué vamos a hacer ahorita? Pues ya la segunda hora de la clase, déjenme les platico qué van a hacer. Vamos a profundizar un poquito más en lo que fue la parte, o vamos a practicar lo que son los métodos y dimensiones de la investigación, enfoque y demás. Ya dentro de los canales de sus equipos, si le entramos al canal de su equipo, en archivos, tenemos lo que es la unidad 3. Y en la unidad 3 tiene una nueva carpetita, que es la de firma 3. ¿Sí? Y es este documento de Word. Sí, es realmente un cuestionario, entonces ya para cerrar el día de hoy, pues van a hacer este pequeño ejercicio, que es referente a lo de los enfoques y tipos de investigación por método y alcance. Entonces tenemos un cuestionario donde tenemos primero aquí características de los tipos de investigación y pues hay que elegir el tipo de investigación que puede ser experimental, longitudinal, cuasi experimental, retrospectiva, transversal o prospectiva. ¿Sí? Para irlo completando. Y los enfoques de la investigación que puede ser exploratoria, descriptiva, explicativa y correlacional. Cuando hacemos una investigación, pues es una fase primero exploratoria, posteriormente puede ser descriptiva y explicativa. Por lo general, por ejemplo, cuando hacen investigaciones o tesis de posgrado, maestría, doctorado, pues por lo general ya son a un nivel, a un enfoque explicativo, sí, por lo general. Pero puede ser de un enfoque exploratorio donde no se conoce mucho del tema, por ejemplo. Pero bueno, aquí tenemos distintas características, creo que son 10, y pues las 10 letras se utilizan para dar respuesta. ¿Sale? Este pequeño ejercicio pues es para profundizar un poquito más, va asociado a lo que están haciendo de la firma 2, y adicionalmente pues va a estar asociado a lo que es, ay, perdón, no estoy compartiendo aula virtual, creo. ¿Se ve la aula virtual? No, profe. No, ok, déjenme. Y tendríamos aquí, lo subirían este ejercicio de firma 3 por equipos aquí en el aula virtual. Aquí ya está el espacio. Hay que subirlo ahorita. Sí, o sea, lo contestan en Word. Ya cuando esté finalizado, alguien de ustedes lo descarga, lo pasa a PDF. Lo sube ahí con el título que viene en las instrucciones. Y ya todos los del equipo lo tendrán. Está ahorita a las 9, pero yo diría que en 40 minutos pueden responderlo perfectamente el cuestionario. Si les
¿O les doy un poquito más de tiempo para que lo suban? Un poco más, sí. Bueno, se los voy a poner a más tardar, bueno, se los voy a revisar. El chiste es que lo tengan hoy. Entonces se los voy a poner para las 9, pues, porque se los voy a revisar esas horas en la noche. Pero el chiste es que lo hagan ahorita, ¿sí? Por favor. Entonces en la noche se los estaré revisando y les dejaré un documento ya con las respuestas, ¿sí? Y ya para finalizar, tenemos la tarea 5, que son de enfoques de la investigación y tipos de investigación, que es pues para ver como ya medio de retroalimentación de todo este tema. Y pues ahora sí ya, hasta todo esto es lo que abarcaría su examen del viernes. ¿Sale? Esta tarea está abierta ya. Como el examen es el viernes, pues esta tarea cierra el jueves. Mañana es día inhábil, entonces ahí tienen chance de dedicarle un ratito a la tarea. Está muy sencilla. Está a 3 intentos, se registra calificación más alta y tiene un límite de 30 minutos. ¿Vale? Bien, dudas. Dudas de lo que habría que hacer ahorita, jóvenes. Yo creo no, profe. ¿No? Entonces, nada más, déjenme, termino de tomar lista de asistencia y ya los dejaría trabajando colaborativamente en sus equipos. Ahí voy a estar entrándole a los equipos para ver que estén trabajando. Y pues la idea es que terminen ahorita el cuestionario, lo pasen a PDF y lo suban. Bien, está Iru Kipsain. Presente. Brenda Sujei. Presente. Aaron Balbuena. Presente, profe. Valeria Borrego. Presente. Antonio Camacho. Presente. Catherine. Presente. Luis Alejandro. Presente. Dana Valeria. Presente. Alejandra Daniela. Presente. Wendy Lisbeth. Wendy. Presente. Sí. Aizet. Presente. Andrea Pérez. Andrea. Viene Andrea a la 1, viene Andrea a las 2, viene Andrea a las 3. Y Ángel Roberto. Ángel Alberto. Torres. Ángel Alberto sí está. ¿A la 1? ¿A la 2? ¿No? Creo que sí está. Bien. Entonces, jóvenes, dejo de compartir, detenemos grabación.